Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet y en este programa en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, aquí a mitad del primer café, o sea que estoy todavía despertándome, pero bueno, muy entusiasmado con el tema que vamos a abordar hoy. Me parece que, pues, una vez más, aquí estamos tocando temas, yo creo que antes de que lleguen a la crisis muchas veces, pero nada, te dejo presentar a nuestro invitado. Seguro que sí. Primero quisiera decir que hemos titulado el tema de hoy de esta forma: la sequía o la tragedia de lo anticomún, políticas del agua en tiempos de austeridad. Y para hablar sobre ese tema tenemos al sociólogo ambiental y director del Centro para la Conservación del Paisaje, Alejandro Torres Abreu. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Juanqui. Muchas gracias, Miguel. Es un gusto para mí estar de regreso acá después de un año casi. No, yo creo, no casi, es exactamente un año estuviste con nosotros y tocando este tema. Y es lo curioso, obviamente nosotros lo hemos articulado hoy de una manera distinta, de la manera que hemos elaborado el programa, pero lo queremos ver también como una continuidad, porque nos parece increíble que tengamos que no solamente volver a hablar de esto, sino que hoy tal vez estamos en una situación mucho más crítica, por llamarle así, de hace un año atrás. Y quisiera comenzar, Alejandro, con una provocación. Y la provocación es la siguiente: el agua no existe. Y con esa expresión lo que quiero decir es que tal vez valga la pena reconocer, o no tal vez, habría que valer la pena reconocer que cuando hablamos del agua a lo que nos referimos es a las diferentes interpretaciones que hacemos sobre el agua a través de nuestro lenguaje, discursos, usos y prácticas sobre el agua. Entonces tal vez valdría la pena hablar sobre las prácticas del agua o los diferentes usos del agua o las políticas del agua, y no del agua como si fuera una esencia meramente natural, aunque también lo es de alguna forma. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú tienes que decir sobre este tipo de...? Yo creo que es una buena entrada. A mi entender, no es que el agua no exista, porque el carácter material del agua es innegable, pero es que ese carácter material del agua no se puede separar, es indivisible del carácter social, de la dimensión social, política, económica que informa el uso del agua, sobre todo en la modernidad. Así que estoy de acuerdo que para poder entender la complejidad de la situación del agua actual es necesario reconocer ese carácter político de la gestión de las aguas. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, que si bien existe un ciclo hidrológico del agua que permite la lluvia, que permite la transformación y el reciclaje de esa agua en el planeta, que permite la vida misma, ¿no? Para que esta agua pueda estar disponible para consumo humano, tiene que estar procesada, transformada, entubada, almacenada, desviada, distribuida, canalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde la perspectiva sociológica es bien importante y se habla, de hecho,
de un ciclo hidrosocial, precisamente reconociendo ese carácter simbólico, esa dimensión política y económica relacionada con el uso, manejo y metabolización del agua actualmente. Miguel, ¿algún comentario? Y en esa línea, o sea, asumiendo que el agua está asociado pues a procesos, entre comillas, civilizadores, a imposiciones, digamos, de lógicas artificiales sobre el suelo, siguiendo esa línea, o sea, observando, digamos, la manera como disponemos o controlamos el agua, no estamos a la misma vez enfrentándonos a la posibilidad de entender aspectos económicos y políticos de nuestro presente. Y pues es un presente protagonizado por las crisis, es un presente protagonizado por el avance del neoliberalismo como una lógica que organiza todo, que define todo, que establece unos sentidos comunes o un sentido común, aquí el singular sí vale, mirando al agua, digamos, desde una perspectiva, digamos, de las políticas neoliberales. O sea, y pues pienso en todo lo que alrededor del agua se ha hecho en Puerto Rico, el supertubo, pero por otro lado, antes de eso, el desparrame urbano que crea el problema, o la comercialización del agua dentro del embotellamiento, o la venta de cisternas para resolver el problema, o el car wash, las mangueras de presión, que las convertimos ya en algo natural, como un imperativo del tipo limpieza que hay que ejercer sobre las cosas, los parques de golf que necesitan agua para un uso recreativo. O sea, vemos que hay comercio, hay privatización, hay responsabilidad, pudiéramos decir, medioambiental en muchas de estas esferas. O sea, ¿cómo tú ves esa relación del agua, de nuestro manejo? O sea, toda esa artificialidad detrás del modo como nos relacionamos a ella y comercialización. ¿Cómo tú ves eso en términos, digamos, del presente neoliberal y las crisis política y económica que estamos viviendo? Seguro. Ciertamente la gestión y manejo de las aguas deben considerarse como un ejercicio donde media el poder, la tecnología, los discursos, ¿verdad? Es un asunto discursivo, los imaginarios y visiones culturales en torno al agua. Y por lo tanto, y por cierto, existe un marco teórico que precisamente es la ecología política urbana del agua, que mira esos asuntos del agua desde esos elementos del poder, del acceso, distribución del agua en distintos contextos sociales, ¿verdad? En la ciudad, que tendemos a asociar como la antítesis de la naturaleza, etcétera. Y en el contexto de la modernidad, podemos decir que hace mucho tiempo que viene generalizándose la idea del agua como un objeto, como una mercancía más de mercado. Y muchas de las políticas que se ejercen, que se implementan para el manejo, que están detrás de las ideas que dominan ese manejo, etcétera, tienen que ver con precisamente esa lógica en donde parecería que el mercado es quien rige a través de, ¿verdad?, esa relación entre oferta y demanda, lo que va a ser el consumo o las dinámicas de consumo de agua en el espacio doméstico. Y eso es sumamente problemático por diversas razones. Es problemático en términos sociales porque en esa misma constitución de implementación de una lógica neoliberal de privatización del agua, pues la gente que puede pagar, paga por el servicio, y otros que no pueden pagar son excluidos de ese entramado urbano que permite, ¿verdad?, el uso del agua las 24 horas. Es problemático ambientalmente porque entonces empezamos a aceptar la idea de que el agua se vende y que se embotella y que la podamos comprar en el supermercado y en las megatiendas, y nos desligamos de todos los procesos que tienen que ocurrir de extracción, de todo lo demás para poder tener acceso a esa agua, y también nos desligamos de las diferencias y de las posibilidades que tiene
tienen unos grupos sociales y otros para adquirir el agua a partir de, ¿verdad?, de comprarla, etcétera. Así que un poco necesitamos revisitar el tema y los asuntos del agua considerando esos elementos de poder y esas dinámicas de poder que se dan y subyacen a las decisiones que tomamos de manejo del agua, y que muchas veces pensamos que son decisiones que le conciernen únicamente a los ingenieros, a los hidrólogos, a los técnicos, pero que no necesariamente los ciudadanos, los científicos sociales deben insertarse en el debate y contribuir a la discusión. Y Alejandro, te iba a decir que es un caso clásico donde muchas de nuestras patologías a la hora de podernos leer a nosotros mismos como país y en términos administrativos y demás salen a relucir. Es como si el agua aclarara, valga la metáfora aquí, el escenario. Y te lo digo un poco porque he notado en las discusiones en foros y demás, redes sociales, cómo la gente resiente el que quizás hablemos del agua desde el punto de vista discursivo y desde el poder, como lo estás muy bien abordando tú, porque pues hay esta tendencia primero a pensar exacto que es un tema infraestructural ingenieril, e incluso hay un resentimiento a que se trabaje discursivamente, porque eso es palabrería, eso es perder el tiempo, eso no es resolver el problema y lo que queremos son soluciones. O sea, que hay muchas patologías también de lo que ese sentido común ya convertido en una lógica popular, aceptada, pues impide abordar estas cosas y ver las raíces a problemas mucho más complejos. O sea, que digo yo, enfrentamos ahí un reto quizás con la ciudadanía también, porque se quiere reducir todo a una solución, a un cortoplacismo que ya la población ha asumido como una lógica nata ya del sistema, ya no como una cosa del gobierno allá, sino como que así es que son las cosas. Incluso este programa y lo que estamos haciendo ahora, eso irrita, eso es palabrería, porque esto es un problema que hay que resolverlo y yo no tengo agua y ese es el problema. O sea que hay una especie de también incapacidad de aprovechar esto también para entendernos y desmantelar unas lógicas que nos están haciendo daño. ¿Cómo tú ves eso? Claro, qué bueno que lo presentas de ese modo, porque así me da la oportunidad de dar un gran ejemplo. Yo creo que muchas de las decisiones que se han tomado con el manejo del agua en Puerto Rico reflejan directa o indirectamente esta ideología del neoliberalismo y de decisiones basadas totalmente en la lógica del mercado. El ejemplo más clásico es el supertubo. ¿Por qué lo digo? El año pasado, en este mismo programa, habíamos hablado de cómo el supertubo se vendió al país, ¿verdad?, como un seguro contra sequía. Es decir, que en función de la llamada crisis que el país vivía con la sequía del 94, la solución que daba el gobierno, la solución que daban los técnicos era, o algunos de ellos, porque otros eran críticos de esa visión, era hacer el supertubo. Y se decía más, con el supertubo vamos a lograr que en futuro de sequía no tengamos que racionar el agua. 20 años más tarde, estamos en una situación en donde volvemos a caer en el mismo círculo vicioso de pensar que la tecnología va a resolver el problema de agua y que extrayendo agua de más lejos para hacerla llegar a la ciudad o a otras partes de la isla vamos a resolver el problema. Y estamos donde mismo estábamos hace no 20 años atrás, sino hace muchos años atrás, ¿verdad? Lo triste de esto, y por donde vengo en términos de conectarlo con el neoliberalismo y las políticas neoliberales, es que detrás de ese discurso, por eso es que hay que analizar el discurso, detrás de ese discurso de vender el supertubo como un seguro contra sequía, estaba la idea de fomentar la construcción desmedida, el desarrollo de viviendas, de complejos de vivienda a partir de una lógica suburbana que ambientalmente es problematiquísima,
Y eso fue lo que terminó pasando. Con el supertubo se fue fomentando y se fue dándole agua a todo ese norte de Puerto Rico, a esa franja a lo largo del supertubo. Y hoy el seguro contra sequía no nos funcionó. Y además de no funcionarnos, también en función de esa decisión se tomó la decisión de desconectar el sistema de distribución de agua a los pozos, a los tanques de agua subterránea que se tenían precisamente en ese norte de Puerto Rico para trabajar con un problema de sequía e indisponibilidad de agua. Así que todas estas cosas se pueden relacionar precisamente con ideas que están informadas por un paradigma de desarrollo que tiende a primar lo económico y destroza la idea de un desarrollo que considere el medio ambiente, que considere aspectos sociales y de justicia relacionados con el manejo del agua. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Estamos con Alejandro Torres Abreu, director del Centro para la Conservación del Paisaje, hablando de sequía o la tragedia de lo común. Políticas del agua en tiempos de austeridad. Y quisiera traer a colación varias cosas que están hablando, atándolo con la pregunta de Miguel y con lo que has estado hablando, Alejandro. Me vienen a la mente algunos escritos de Erika Fontanes en estos meses, algunos escritos que han salido en diferentes redes sociales sobre precisamente lo que se ha venido a llamar la desaparición del demos, o del pueblo, por llamarle así. Hay una, digamos, desaparición, si se quiere, o desplazamiento de la ciudadanía, entendida esta como aquellas personas o el pueblo que está de alguna manera involucrada en la cosa pública, ¿no? En el ejercicio del gobernar. Y en este caso, pues obviamente no exigirle al Estado sus responsabilidades, en relación a, pues obviamente, a sus ciudadanos, al pueblo en general. Y ver cómo, de alguna forma, uno está en la calle y ve la cantidad de cisternas que van y vienen, cómo se ha desarrollado toda una industria de la crisis, donde se venden cisternas, se venden aguas embotelladas, se venden cantidad de equipos relacionados con el agua, para otra vez resolver desde el hogar, desde lo individuo, desde la familia, y como mucho, ya esto es alargándolo un montón, desde la comunidad. Eso pues obviamente choca con una visión mucho más política de el agua, donde otra vez se le exige al Estado, en este caso, ser más responsable con el agua, obviamente distribuirla a los ciudadanos, pero también desde una perspectiva pues social, ecológica, justa, entre otras cosas. Yo quisiera, dentro de lo posible, tú empezaste a elaborar una forma de distribución del agua. Tal vez sería bueno pues escucharte seguir hablando sobre lo que tú llamas una radiografía del agua en Puerto Rico. Se aleja un poquito de lo que me dice, pero sí, con mucho gusto. Yo decía que el supertubo se había vendido como un seguro contra sequía, contra sequía futura,
considerando esa sequía del 94. Y yo quisiera puntualizar varias cosas para poder poner la discusión y el debate de agua en contexto. La primera es que los fenómenos de sequía son fenómenos normales para el Caribe, por así decirlo. Cada cierto tiempo nosotros tenemos periodos de sequía y nuestros abuelos y abuelas bregaban con eso de una manera distinta, ¿verdad? Con aljibes, almacenando el agua de maneras distintas, usándola. Exactamente. Lo que sí es cierto es que a partir del cambio climático, que como sabemos es producto precisamente de un sistema de desarrollo, un sistema de producción basado en los combustibles fósiles, en la explotación de esos combustibles fósiles, que ¿verdad? Cambia los patrones del clima ya a largo plazo. Los fenómenos de la sequía y también de la lluvia intensa van a ser más comunes, o sea, van a ser más frecuentes y van a ser más intensos a raíz de las predicciones que se han dado producto del cambio ambiental y sobre todo del problema del cambio climático. Así que, dicho esto, la crisis que estamos viviendo, y a pesar de que llevamos 3 años por debajo del promedio de precipitación en Puerto Rico, a pesar de que realmente en términos materiales sí existe una sequía y 82% de la isla está en una sequía de extrema a moderada, si hubiéramos manejado el agua que cae en Puerto Rico y que ha caído durante esos años y antes de una manera adecuada, no hubiésemos tenido que pasar por un racionamiento tan difícil como este. Y de hecho, hay que puntualizar que la sequía que estamos enfrentando ahora se parece más a la del 94, ¿verdad? Todavía no podemos hacer todas las comparaciones, pero en la sequía del 60 quedó inutilizado el Carraízo, precisamente por eso. O sea que no ha sido una sequía tan dura como la de 60 y ya estamos teniendo unos problemas tan serios con esto. Así que esto por un lado, la sequía no es la excusa para el racionamiento o para un racionamiento tan duro, porque si hubiéramos manejado el agua como más efectivamente, considerando los flujos mínimos de los ríos, respetando las cuencas hidrográficas, velando por la reforestación en la zona riparina, pues hubiéramos tenido agua, hubiéramos tenido unos sistemas saludables. El otro asunto es más grave y tiene que ver con la eficiencia del sistema de distribución de agua actual. Desde los años 80, nosotros tenemos, la AAA tiene un sistema de distribución de agua potable que en los 80 era de 40% de agua no facturada y en este momento es de 2014, datos que se están revisando del plan de agua, se está revisando el plan de agua actualmente y datos que se han levantado ahora para esta revisión, apuntan a que en el 2014 tenemos 50% del agua que produce el sistema es no facturada. ¿Qué significa esto? Que por cada 600 millones de galones diarios que produce la AAA, que para que llegan solamente a las casas, a los consumidores, 300 millones de galones diarios aproximadamente. ¿Por qué? Porque el resto se pierde el liqueo del sistema, que en estos momentos asciende al 47.7%, se pierde en hurtos del agua, ¿verdad? Se roban el agua y obviamente está ahí, son estimaciones. Y hay un 1.5% que es consumo no medido pero autorizado y todo lo demás. Así que, de nuevo, estamos ante un sistema de distribución de agua súper ineficiente que opera con un 57% de agua no facturada, lo que quiere decir que para que le lleguen 300 millones de galones diarios a la gente tenemos que producir 600.
Eso es problemático por muchas razones. Porque hay un peso mayor, estamos extrayendo más agua de la que debiéramos estar extrayendo de los sistemas, y ecológicamente no es sustentable esa dinámica de extracción y uso. Por lo tanto, cuando examinamos esas cosas en conjunto, vemos que las propuestas descabelladas, porque son descabelladas, de proponer más infraestructura de agua, de proponer más embalses de agua, no cabe en la cabeza de nadie, sobre todo cuando en estos momentos ha bajado el consumo per cápita, y también ha bajado la población de Puerto Rico, ¿verdad? Así que estamos ante un escenario en el cual no debería estar pasando lo que está pasando, porque todo apunta a que si estuviéramos manejando bien el agua, a pesar de la sequía, que es sí notable, que es sí palpable, que tiene una realidad muy material, pues no estuviéramos paseando por lo menos por un racionamiento tan duro. Bueno, lo que viene uno a pensar entonces, si hay mala leche en el sentido de que sea a propósito. En otras palabras, o sea, dos cosas. Obviamente está la corrupción que hay que señalar con nombres y apellidos a diferentes actores y actoras que han estado en todos estos procesos dirigiendo las agencias, en los gobiernos, lucrándose de todo esto sin arreglar nada. Y dos, si se quiere que colapse todo el sistema para de una vez pues hacer varias privatizaciones y repartirse el bacalao, o la otra cosa es cómo es posible que los recursos no se usen, los recursos del Estado, para precisamente arreglar todas estas deficiencias, y obviamente se usen en vez para pagar unas deudas de unos acreedores que otra vez no sabemos los nombres y los apellidos, entre otras cosas. Y ahí es que podemos conectar con los ciudadanos. Yo creo que en este momento crítico que estamos viviendo, los ciudadanos, la ciudadanía, debería estar mucho más activa reclamándole al Estado que haga un mejor uso de los recursos, y reclamándole al Estado mayor transparencia y que se castigue la corrupción de manera profunda. Porque aquí es que dejamos pasar las cosas. Y los corruptos siguen haciendo y campeando por su respeto. Algunos van a la cárcel, pero otros no, y siguen guisando. Entonces yo creo que es responsabilidad de nosotros, como ciudadanos, empezar a, ¿verdad?, nombrar estas cosas, actuar activamente para cambiar y transformar esa situación, y proponer alternativas reales, viables a la situación del agua en Puerto Rico, que sean social y ambientalmente justas, ¿verdad? Que después te preguntaremos sobre algunas que tú creas. Pues mira, te puedo dar ejemplos en los lugares, en los países donde se ha promovido la privatización del agua, como en Cochabamba, Bolivia, ¿verdad?, como en Chile, como en Argentina, como en el mismo Brasil. Han habido movimientos sociales, ¿verdad?, porque han sufrido en carne propia la exclusión, porque han sufrido en carne propia, ¿verdad?, los problemas ambientales causados por esa privatización del agua, que han surgido y que han presentado, no tan solo han resistido y combatido ese sistema de privatización y neoliberal, sino que han empezado a desarrollar medidas, a desarrollar propuestas para lograr un futuro mucho más sustentable, un manejo mucho más compartido, horizontal, en donde la ciudadanía tenga un rol mucho más activo en la toma de decisiones de dónde instalar una línea de distribución, de cuánto vamos a permitir extraer a un río, cuáles van a ser los parámetros que van a regir esas decisiones que tomamos en torno a la gestión del agua. Y han surgido interesantes movimientos como los
el movimiento de las cooperativas del agua en Argentina, ¿verdad? Gente manejando sus propios sistemas de agua, y así por el estilo se están incluyendo los saberes populares, los saberes de la gente, del pueblo, de distintos grupos, en el mismo proceso de gestión de las aguas. Y entonces se va democratizando esa plataforma de toma de decisiones y vamos buscando alternativas que son mucho más viables, que son mucho más justas y que son ambientalmente mucho más sensatas. Vamos a una pausa y regresamos en un momento a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido, El añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de la sequía o la tragedia de lo anticomún, políticas del agua en tiempos de austeridad, con el sociólogo ambiental Alejandro Torres Abreu. Miguel, ¿algún comentario? Sí, quería que nos hablaras un poco de el tema de pues lo que se pudiera estar dando a nivel de acaparamiento del agua. Me refiero sobre todo a las industrias que operan en Puerto Rico, la industria farmacéutica sobre todo, que no se habla mucho de las necesidades del agua de estas industrias, de por qué se mueven a veces a ciertos lugares donde tienen las fuentes acuíferos. O sea, ¿es de tu conocimiento el que exista en Puerto Rico una doble vara en ese sentido, de que pues a cambio de que supuestamente nos traen trabajo y tantas cosas y beneficios, de que nosotros estamos permitiendo pues un fenómeno que Saskia ha mencionado, o sea, de que en esta guerra del agua pues hay acaparadores y se convierte entonces en un recurso más de desigualdad económica? O sea, uno puede entender los incentivos que hace falta por un lado, ¿verdad?, para que ciertas cosas ocurran, pero por otro lado, ¿te parece injusto en Puerto Rico, o sea, que se estén dando unas políticas públicas con respecto al uso del agua que privilegian a unos sectores, unos bloques industriales y demás? ¿Hay algún problema ahí de que parte de la condición que tenemos ahora de crisis aguda en el suministro y demás tenga que ver con acaparamiento? O sea, aparte de la irresponsabilidad ciudadana, individual, que podamos decir, o la del gobierno, o sea, ¿existe aquí algo a nivel de esa industria, particularmente la industria farmacéutica, que entiendo que en su producción requiere usos intensos del agua? ¿Cómo tú ves eso? Hay dos cosas. En la historia del desarrollo industrial de Puerto Rico, en un momento dado, no sé cómo, ¿verdad? No tengo los detalles, pero la industria, el sector industrial acaparó sobre todo el acceso a nuestros acuíferos. Y no tan solo acaparó el acceso a parte de nuestros acuíferos, sobre todo en ese cinturón, ¿verdad?, industrial, pero también los contaminó. En distintos, contaminó pozos de agua en Salinas, SmithKline Vision, contaminaron porque no había un respeto, ¿verdad?, por el ambiente. Dicho esto, te puedo decir que el sector industrial en términos de producción de agua y consumo representa un sector bien menor en términos de la distribución de esa agua que se produce. El sector doméstico está consumiendo básicamente 70 y pico, 80% del agua que se produce, por lo menos del sistema, ¿verdad? Así que tenemos que ver, ¿verdad?, ese sistema doméstico, esas líneas de distribución, eso que hablaba de la eficiencia del sistema de distribución de agua
a nivel doméstico, porque ahí están muchas claves de nuestra crisis o nuestros problemas con el agua. Dicho esto, que es lo segundo, hay una situación que no se ha explorado del todo en este racionamiento, y sí tiene que ver con primar a unos sectores para que sigan teniendo agua versus otros sectores que se tienen que chupar, por así decirlo, racionamiento de 3 días, etcétera, y las medidas extremas. Entonces, yo creo que, y lo decía, ¿verdad?, en su columna, antes de que llegue el lunes, Montero hablaba de la desigualdad, ¿verdad?, de privilegiar unos sectores para que se suplan del superacueducto cuando otros sectores tienen que chuparse, ¿verdad?, el problema, el razonamiento. Y yo creo que ese tema hay que traerlo, el tema de la justicia a la hora de establecer el plan de racionamiento, hay que traerlo. Yo no me atrevo a decir que aquí está habiendo un asunto de exclusión a propósito, pero tal vez está habiendo un asunto de exclusión por omisión. Y me explico. Como son los ingenieros, como son los tecnócratas, como son los ecólogos, como son los hidrólogos, los que muchas veces terminan decidiendo la política pública de agua en Puerto Rico y en otras partes del mundo, estos grupos están más entrenados para ver las dinámicas de agua de un modo, pero no necesariamente están entrenados para ver los asuntos de justicia, los asuntos políticos, los asuntos que tienen que ver con, ¿verdad?, económicos, el poder, etcétera. Así que me parece que lo que estoy diciendo es que me parece que hace falta un análisis mucho más sociológico, mucho más desde la ecología política urbana, para entender mejor cómo es que se están dando estos procesos de distribución de agua en la ciudad, sobre todo también a la luz del racionamiento y cómo se priman unos sectores y otros. Y claro, es de entender que si yo tengo un sector turístico y yo pienso que el sector turístico es importante, pues yo trato de salvar ese sector, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que también los sectores pudientes al lado de ellos tengan que guisar, o eso no quiere decir que entonces vamos a echar a un lado y marginar a otros sectores que no necesariamente están, ¿verdad?, tienen un poder de injerencia en la toma de decisiones. Estábamos hablando ahorita y tú estabas comentando cómo, por ejemplo, en Bolivia, en Cochabamba, se desarrollaron movimientos transformadores incluso, relacionados al agua, ¿no?, alrededor de las luchas por el agua. ¿Qué sabes o cómo se han dado esas luchas en Puerto Rico? ¿Han habido luchas relacionadas al agua de una manera significativa, o ha sido algo que básicamente ha estado despolitizado en Puerto Rico? No, yo creo que hay varios movimientos sociales que han sido centrales en, ¿verdad?, en denunciar ciertas injusticias en torno al acceso y distribución del agua potable en Puerto Rico, y atraer la discusión de lo político y lo social, ¿verdad? Puedo pensar en Agua para el Campo y Agua para el Pueblo, que en un momento dado fue un movimiento muy importante y grande social que reclamaba que era un sector no servido de la AAA, que no le llegaba el agua constantemente como a los demás ciudadanos, y que ellos tenían derecho a un acceso de agua como los demás. Y ese sector fue importante en, ¿verdad?, en visibilizar esa dimensión política del acceso y distribución del agua potable. Y de hecho, Jessica Rodríguez, licenciada, colega, a quien respeto mucho, estuvo detrás y acompañó a
los integrantes de ese movimiento en ese proceso. Así que me parece que sí hay una tradición, hay otros contextos en donde podíamos hablar de la defensa del río, ¿verdad? El mismo Caimito, Chiclana, sí, seguro. Es otro ejemplo en donde vemos que son los ciudadanos los que sacan la cara por el recurso de agua y combaten a un Estado que no le permite la participación, que no le permite tener una calidad de vida adecuada, que pisotea sus derechos de disfrutar el río como siempre. Y todos estos son algunos ejemplos dentro de los muchos que hay en Puerto Rico. Lo que pasa es que hay que documentarlo. Hace falta gente que investigue sobre esto, que escriba sobre esto, que los presente, que evidencian, ¿verdad?, que ciertamente hay un interés social sobre el tema. Yo no te puedo decir que sea mayoritario y abrumador, pero sí te puedo decir que tengo la esperanza de que esos nichos, de esos movimientos sociales, pueda surgir un movimiento fuerte, consolidado, activo, que contrarreste las políticas neoliberales del Estado con respecto al manejo del agua y también proponga alternativas distintas y mucho más sustentables a la situación. Miguel, un comentario. Sí, Alejandro, te pregunto un poco siendo abogado del diablo, porque lo que uno escucha a veces de jefes de agencia o personas que están en posiciones administrativas, y pues hay algo de ninguneo a veces en ese tipo de expresión, como te diré ahora, es que pues proponemos estas alternativas, estos nuevos modos de organizarnos, estos nuevos modos de disponer del recurso, y sin embargo pues no proveemos soluciones que puedan implementar estas lógicas o que son pues sueños, digamos, románticos, pero que no tienen viabilidad en un Estado, en un gobierno que ya está estructuralmente pensado desde otras lógicas, ¿verdad? Y se resiste casi estructuralmente a estos cambios. Y pues a veces nos vamos entonces en el dime y direte de que nuestras propuestas pues no tienen viabilidad práctica. Eso te lo dicen una y otra vez, y escuchan y demás por cortesía, pero no hay necesariamente compromiso, pues porque la acusación es que nosotros no sabemos proponer estas cosas, que simplemente soñamos y criticamos lo que hay ahora. Entonces, si fuéramos a hablar de un enfoque práctico, y sé que no eres ingeniero, tu línea no es la solución infraestructural, digamos, pero esa reparación, digamos, de todos esos salideros, de todo ese que suena a un infierno de intervención, o sea, una cosa compleja que no se sabe exactamente dónde está, o sea, que costaría un montón de dinero y que por ende es más barato siempre remendarlo con un parcho por allá nuevo. O sea, siempre nos dan ese tipo de alegatos, que es lo mismo que yo escucho cuando criticamos la urbanización con un modelo universal de residencia en Puerto Rico y preferimos que se redesarrollen los centros urbanos y demás, pero te dicen, es que es más caro, porque los centros urbanos uno no sabe lo que se va a encontrar, imagínate debajo de ese suelo. O sea, siempre hay un montón de condiciones y razones, y siempre hay una razón económica detrás que nos dice pues que hacer lo correcto en Puerto Rico en términos administrativos, de políticas de suelo, de políticas infraestructurales, hacer lo correcto es incosteable. Entonces casi que lo incorrecto es la única lógica posible en nuestro país. Y entramos en una espiral donde lo incorrecto nos lleva a consecuencias cada vez más nefastas que nos alejan más de los responsables, digamos, de la responsabilidad. ¿Cómo tú ves frente a esa crítica? Cómo posicionarnos, ¿no? Y resistir ese ataque de que somos unos románticos aquí soñadores o unos izquierdosos reciclados de otras épocas, porque realmente los problemas se abordan, ¿verdad?, desde una ciencia y nosotros no manejamos la ciencia o la ingeniería y demás. Y en eso pues tengo que también decir que muchos compañeros en las ingenierías y demás parecerían ser cómplices de unas miradas muy poco cuestionadas desde el discurso interno de esa profesión, y lo digo con mucho respeto, pero pues, ¿cómo te posicionas tú frente a esa crítica, siendo abogado del diablo, ¿verdad? Sí. Y tratando de pensar en ciudadanía que está sufriendo esto y que puede resistir una vez más estas conversaciones nuestras como pues una especie de entretenimiento irrelevante que no soluciona nada? ¿Cómo te posicionas frente a eso? Mira, en primer lugar, hay inclusive expertos que ya están argumentando que la crisis que tenemos
no se resuelve con la construcción de más embalses y no se resuelve con la construcción de más líneas de agua, etcétera, etcétera. Que se resuelve conservando la ribera de los ríos, evitando la erosión y sedimentación en las cuencas de esos embalses que tenemos, resolviendo el problema de eficiencia en el sistema, que sí, que puede ser costoso, que puede ser doloroso, pero aún algunos expertos dentro de esa política del agua apuntan a que la solución no es una solución técnica meramente. En la tecnología sí puede haber solución y te doy un ejemplo. Durante las últimas décadas, el consumo doméstico de agua bajó precisamente en parte, y estoy hablando en términos generales, y también aplica a Puerto Rico, porque se introdujeron al mercado unas tecnologías que eran mucho más eficientes en su uso del agua. Ponte a pensar en los inodoros con doble llave, ponte a pensar en distintas formas de bregar con esas tecnologías de agua. Todo eso resultó, y tengo los datos, el Pacific Institute acaba de sacar un tremendo trabajo sobre el consumo de agua en el ámbito doméstico a nivel de Estados Unidos, en el que se encuentra Puerto Rico, y parte de los hallazgos de ese trabajo son precisamente que la tecnología sí ha ayudado a disminuir el consumo de agua en el ámbito doméstico. Si digo esto, también tengo que decir lo que voy a decir ahora, que es bien importante. En muchas de las decisiones que tomamos respecto al manejo del agua, pensamos que la infraestructura de agua es neutral. Pero la infraestructura de agua de por sí estructura una demanda e inyecta una cierta moralidad de consumo que hay que reconocer para empezar a contrarrestar. Me explico. Si yo tengo un super tubo, si yo tengo un sistema de distribución de agua a gran escala, yo necesito cierta agua que pase por ahí para que el sistema funcione. Si no, colapsa, como han colapsado sistemas. Creo que en Alemania leí un caso hace unos años atrás en donde se estaba fomentando la conservación de recursos en la ciudad, y lo que terminó pasando es que el sistema colapsó porque necesita agua para seguir. Es como una especie de monstruo que necesita agua para seguir circulando y para funcionar de manera adecuada. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que debemos empezar a pensar en esto del consumo de agua a partir de lo que Eric Swingidoo, un apellido difícil de pronunciar, llama el complejo sociotécnico, ¿verdad? En donde el consumo, la dinámica de consumo, la gestión de las aguas se da a partir de un contexto en donde la tecnología media, en donde la política media, en donde la economía media, en donde las expectativas de consumo median, y por lo tanto es importante traerlas al frente de la discusión, traerla como parte de la discusión para enriquecer la discusión y entonces empezar a pensar concretamente en soluciones viables. Pero si empezamos a ver todos los ejemplos que tenemos en Latinoamérica de movimientos sociales, de movimientos del agua, en donde se están planteando muchas alternativas a esta visión de manejo tradicional, nos vamos a dar cuenta que sí es posible trabajarlo en Puerto Rico. Lo que pasa es que tenemos que pararnos de pie y en contra de esas políticas neoliberales y atender unos asuntos que tienen que ver también con el colonialismo para poder sentirnos que somos dueños de nuestra propia historia y de nuestro propio escenario y empezar a trabajar hacia una dirección en donde podamos respetar la tierra, respetar los recursos de agua y respetar el acceso y el derecho que tienen otros seres vivientes a tener un sistema de agua, un cuerpo de agua saludable, que es otra cosa que aquí claro, hay que discutir más de lleno y más ampliamente. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y seguimos en Puerto Crítico, hablando de la sequía o la tragedia de lo anticomún, políticas del agua en tiempos de austeridad. Y estas políticas de austeridad y este neoliberalismo que nos estrangula en gran medida, o en súper gran medida, es precisamente es una política de lo anticomún, ¿no? Se va desapareciendo, va desplazando lo común. ¿Y qué más común en ese sentido que el agua? Y yo creo que es algo que hay que pensarlo, ¿no? Tal vez, y yo creo que Miguel lo había mencionado en el programa que tuvimos hace un año atrás, tal vez no hay nada más común que el agua. Claro. Sin embargo, es lo que menos parecería que tenemos. Hablando de discursos. Sí, adelante. Hay discursos que contrarrestan la visión neoliberal en torno a la gestión de las aguas. Importantísimo. Pedro Arrojo, en un tremendo libro, habla de que hay que transformar la ética y la cultura del agua a nivel global. Y parte de lo que plantea él y otra gente es este marco del derecho humano al agua, que contrarresta, ¿verdad?, esa visión de la mercantilización del agua. Claro. Y básicamente la idea más, ¿verdad?, la idea más básica de este marco, de este discurso, de esta manera de ver la situación del agua, parte de la premisa que aunque existe un espectro bien fino entre el consumo de agua en términos de que se da en un espectro entre el lujo y la necesidad. Seguro. Tenemos que asegurar un acceso mínimo y básico al agua potable a todas las poblaciones. Sin duda alguna. Y para eso hay que ponerse de acuerdo, porque no es que ese numerito nos venga del cielo. Exactamente. Ese numerito realmente hay que negociarlo. Es un asunto político. Exacto. Es un asunto, ¿verdad?, social, cultural, de expectativas, de patrones de consumo. Y hay que empezar a revisar cuáles son las expectativas y a qué modelos de desarrollo estamos mirando para entonces ponernos de acuerdo y entonces llegar al número, porque el número no hace la cosa. Aquí de lo que se trata es de asegurar de que las empresas ¿verdad?, multinacionales que se lucran de embotellar agua contaminada, pues no sigan haciendo eso. Aquí lo que se trata es de que haya un respeto mayor por los recursos de agua y de que el agua le llegue a la gente y que la gente no sufra, padezca ni muera, sobre todo niños, niñas, ¿verdad?, en el mundo, a partir de no tener acceso al agua potable porque el gobierno, por ejemplo, le dio con privatizar el agua y ahora el agua es 50% más cara y la gente no tiene cómo pagar, y por lo tanto ahí que se la resuelva esa gente que se quedó excluida. Entonces me parece que hay que empezar a indagar todas esas propuestas, esos discursos y esas alternativas a la gestión del agua en la modernidad para ir desarrollando nuestra propia alternativa, ¿verdad? Y tiene que ser para mí una alternativa colectiva, porque si bien a nivel individual podemos hacer ajustes, si el sistema no funciona y si no cambiamos el sistema y si pensamos que las tecnologías son
permanentes y no son cambiables y no se pueden transformar, pues no vamos para ningún lado. Vamos a seguir con la crisis 20 años después con otro supertubo o con un supertubo que le dé la vuelta a la isla, como se ha planteado históricamente en otras ocasiones de crisis del agua. Definitivamente. Y te escucho, hablaste de los niños y me viene a la mente el último trabajo, el más reciente trabajo de Fernando Picó, Puerto Rico y la sequía de 1847. Pocos libros salen en momentos tan oportunos, ¿no? Y tan cruciales. Y es terrible e interesante a la vez ver cómo ya desde el siglo XIX y desde antes la deforestación a mansalva en Puerto Rico era una práctica común y que obviamente beneficiaba a los hacendados. Se tumbaban cantidad de bosques para hacer las casas de los hacendados, para hacer embarcaciones, para sembrar caña. Y pues obviamente eso tuvo un efecto ecológico muy fuerte y afectó mucho a las sequías, al punto de que muchas personas tuvieron que emigrar dentro del mismo territorio, ir de pueblo en pueblo. Antes, y esto, bueno, para que lo sepan, ¿no? Antes, para tú poder ir de un pueblo a otro pueblo tenías que tener una identificación como un pasaporte casi, si no, no podías entrar al otro pueblo. Y así que de alguna manera la población siempre ha estado manejada y controlada desde unos identidades y pasaportes y demás. Pero es terrible ver también cómo cantidad de niños fue la población más afectada. Murieron un montón de niños en esa época, obviamente, sobre todo niños pobres. Y cómo pues estos patrones de alguna manera pues lo vemos reproducirse. Cuando hablo de las políticas de lo anticomún, pues precisamente tienen que ver con eso de lo que estás hablando. ¿Cómo reconocemos el agua como precisamente algo común que nos pertenece a todos y incluyendo a los no humanos y que es parte vital de este planeta que vivimos y en que convivimos? Y sin embargo habría que claramente, porque es algo político, cómo definir eso común. Claro. Ahí donde está la política, porque no hay nada de común en una casa de 5 baños y 10 Mercedes. No hay nada de común en 10 Boston Whalers o uno gigantesco y un parque de golf enorme. No hay nada de común en que algunos sectores sociales de Puerto Rico sigan utilizando las piscinas, mientras hay otros que no reciben agua y tienen que esperar 3 días para recibir agua. Entonces, no hay nada de común en una situación como la nuestra, y no es justificable tampoco que se barra con la manguera, con agua potable, por favor. Que se siga pensando que el carro y la limpieza del carro es más importante que el acceso al agua de nuestros compatriotas. Correcto. De nuestros vecinos y vecinas. Eso para mí realmente hay que atajarlo, y hay que atajarlo de frente. Y me parece que el intento de multar esos usos, ¿verdad?, inadecuados en este momento, debe ampliarse no necesariamente desde la vara punitiva, sino que debe ampliarse para la discusión real, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer más allá de la sequía? ¿Qué vamos a hacer más allá del racionamiento? ¿Cómo vamos a transformar, cómo vamos a reconfigurar, cambiar los hábitos con respecto al consumo del agua en el ámbito doméstico y en el mismo sistema de distribución de agua actual? Eso es así. Nuestra crisis, señores y señoras, compañeros y compañeras, es política. El agua es política. ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo hablamos de ella? ¿Cómo la imaginamos? ¿Cómo la usamos? Son preguntas políticas. Y esperamos darle respuesta desde la solidaridad, la ética y la justicia. Pero eso conlleva lucha. Así que movilicémonos como ciudadanas y ciudadanos y sigamos en esta discusión de la sequía y las políticas, ahora sí, de lo común. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Gracias, Miguel. Gracias, Alejandro y Sixto, por estar con nosotros nuevamente. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales.
facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.